Precisamente durante esos periodos relativamente largos, que son la pubertad y la adolescencia, el cerebro sufre profundos cambios en su camino de construcción hacia el cerebro adulto. Cambios que no son solo de matiz o de modelado de un cerebro ya hecho, sino un auténtico hacerse cerebro adulto con la muerte de neuronas y el aumento o disminución del grosor y el árbol de conexiones de las que permanecerán vivas. De esas ventanas que estamos considerando, hay un área del cerebro, la corteza prefrontal, que sufre un retraso de maduración considerable. Esta área del cerebro está implicada nada más y nada menos que en todo aquello que consideramos más humano, desde la ética, la moral, el razonamiento o la propia responsabilidad social, el control de las emociones y la impulsividad hacia la toma de decisiones y la planificación responsable del futuro de la propia vida del individuo. Esta parte del cerebro de la que hemos hablado, de hecho, no termina de madurar hasta los 25 o 27 años, que es cuando ya han aparecido ciertos neurotransmisores y cuando se han terminado de aislar con mielina los axones de las neuronas. ¿Qué ventanas se abren y cuáles se cierran en ese largo periodo tan crucial para la construcción madura del ser humano? ¿Qué ventanas se abren y cuándo se cierran durante la pubertad? En esa cascada hormonal que invade y transforma el cerebro de los jóvenes y cuando durante ese largo periodo de adolescencia en el que, como acabo de señalar, mueren tantas neuronas y hay una nueva reorganización de ciertas áreas de la corteza cerebral. Y en todo esto, ¿qué elementos y estímulos del medio ambiente son los más relevantes para una mejor educación y enseñanza para los adolescentes? Pero pasemos a considerar brevemente el cerebro ya formado y maduro. El cerebro humano está constituido esencialmente por unos 100.000 millones de neuronas y otras células a las que llamaremos glía, en número casi 10 veces mayor. Un conjunto de neuronas interconectadas y distribuidas en pequeños o amplios territorios de la corteza cerebral conforman los circuitos neuronales que codifican para funciones específicas. Hoy sabemos que este cerebro adulto, como continuación del periodo de desarrollo, sigue siendo plástico, cambiante. La propia neurona es plástica, es decir, está cambiando constantemente gracias al trabajo de sus propios genes. Y esto último se refleja obviamente en los circuitos que conforman estas neuronas, donde se genera quiénes somos cada uno y cómo ese uno cambia cada día y a lo largo de toda la vida. Precisamente, la interacción del individuo con el medio ambiente produce continuos cambios en el cerebro. De hecho, aprender y memorizar es eso. Cambiar el cableado sináptico del cerebro y aprender y memorizar es el proceso que realiza el ser humano desde que nace hasta que muere. El cerebro humano es un órgano heterogéneo. Su corteza cerebral está dividida en muchas áreas y estructuras. Por un lado, posee áreas en particular donde se crea la sensación y la percepción del mundo a través de la información proveniente de los órganos de los sentidos: visión, audición, tacto, temperatura, dolor, gusto y olfato. Y por otro, las áreas en donde se elaboran los programas motores con los que se ejecuta la conducta, pero también posee esos largos territorios prefrontoparental temporales, las áreas de asociación donde se elaboran los procesos mentales, el pensamiento abstracto y simbólico y los sentimientos. La neurociencia ya aporta abundantes conocimientos acerca de los códigos neuronales que elaboran los procesos mentales, y se sabe que están cifrados en códigos de tiempo, abiertos y no anatómicos, y fijos en el espacio. La corteza cerebral está dividida en dos estructuras, los dos hemicerebros, derecho y izquierdo, que albergan funciones diferentes y complementarias. La unidad funcional del cerebro se realiza gracias a este puente anatómico que une ambos hemisferios y que es el cuerpo calloso, 1.000.000 de fibras nerviosas. Cuando se analizan las funciones de ambos hemisferios cerebrales por separado, se comprueba que el hemicerebro derecho es fundamentalmente un cerebro holístico global que realiza asociaciones de tiempos, acontecimientos y espacios, lugares, muy distantes del modo constante. Es generador de ritmos, músicas, imágenes, dibujos, es el hemisferio creador.
Funciona bajo el foco de una atención dispersa y en parte inconsciente. El hemisferio izquierdo, por su parte, es lenguaje, lógica, matemáticas. Es el hemisferio analítico. Funciona bajo el foco de una atención focalizada, consciente. Ambos hemisferios trabajan siempre juntos y en conjunción, pues para la elaboración de cualquier función cognitiva específica necesitan del diálogo y la transferencia de información entre ellos. Entre ambos hemisferios hay pues un intercambio de información continuo y constante. Sacar conocimiento al menos rudimentario de cómo se elaboran los procesos mentales y el pensamiento, el lenguaje y las matemáticas, los sustratos de las asociaciones de eventos en el tiempo y la memoria y cómo finalmente se crea conciencia y conocimiento es fundamental para captar la esencia del mensaje neuroeducativo. Del mismo modo, es esencial conocer el mundo de las emociones para captar la esencia de la enseñanza. La elaboración de las emociones corresponde a otro cerebro dentro del cerebro, que se conoce como sistema límbico o cerebro emocional. La emoción es la energía que mueve todo el mundo. Su importancia principal radica en que lo que se ve, se oye, se toca, se paladea o se huele. Tras ser analizados sin significado emocional alguno por las correspondientes áreas sensoriales específicas de la corteza cerebral, pasa por el filtro del sistema emocional y es allí donde esas percepciones sensoriales ya creadas se las acuña con la etiqueta de bueno o malo, atractivo o rechazable, interesante o soso. Y es después, cuando esa información ya coloreada con ese significado emocional pasa a las áreas de asociación de la corteza cerebral donde se construyen los procesos mentales, de razón y pensamiento, y se elaboran las funciones ejecutivas complejas. Y también se pasa al hipocampo donde se registra la traza mnemótica de memoria de lo percibido y aprendido. En otras palabras, los abstractos o ideas con las que trabajan las cortezas de asociación para crear el pensamiento ya están impregnadas de emoción. En particular, parecen fundamentales los circuitos neuronales de una estructura del sistema límbico. La amígdala, la que viene conectada a casi todas las áreas del cerebro. Cognición, emoción, es, pues, un binomio indisoluble que nos lleva a concebir de cierto que no hay razón sin emoción. Binomio cardinal para entender la esencia de lo que es enseñar y aprender. Sacaremos ventaja de estos conocimientos básicos en los capítulos que siguen. Fin del capítulo número 2.